activaciones propone poner los contenidos de este kit en diálogo con otros creadores y con el público. Esta actividad es posible gracias al apoyo del Programa de Interacción Cultural y Social, el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, antes conocido como FONCA. Y para dar inicio a nuestra actividad del día de hoy, quisiera presentar brevemente a nuestros invitados a partir de la lectura de sus semblanzas. El día de hoy nos acompaña Mónica Mayer, originaria de México. Ella es artista inconforme con las definiciones del arte, que ha desarrollado un enfoque integral en el que, además de performances, dibujos o intervenciones, considera como parte de su producción artística el escribir, enseñar, archivar y participar activamente en la comunidad. A nivel internacional es reconocida como precursora y promotora del arte feminista. Junto con Víctor Lerma es fundadora del archivo Pinto Mi Raya. Víctor Lerma también nos acompaña el día de hoy, originario de Tijuana. Es artista visual cuya obra abarca la fotografía, la gráfica digital y los no objetualismos. Ha expuesto en México y el extranjero y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA. Esto con el proyecto Kit de Esquina, interposiciones visuales y desdoblamientos del archivo Pinto Mi Raya. En 1989, junto con Mónica Mayer, fundó Pinto Mi Raya, un proyecto de arte conceptual aplicado del cual surge, entre otras cosas, el archivo de Pinto Mi Raya y diversos otros proyectos hemerográficos como Raya, crítica crónica y debate en las artes visuales. Víctor Lerma, como lo mencioné antes, es miembro del Sistema Nacional de Creadores y con este proyecto Kit de Esquina participa en su reproducción social. También nos acompañan en esta conversación la historiadora de arte Maribel Escobar, Yuruen Lerma, académica y fotógrafa, y Brenda Hernández Novoa, quien es diseñadora industrial. Bienvenidas todas, bienvenido Víctor, muchas gracias nuevamente, nos emociona escucharlos y quisiera, para darle inicio a nuestra conversación, cederle la palabra a Víctor Lerma para que nos comparte un poco más de este proyecto. Adelante. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches, estimados internautas. Antes que nada, quiero darles las gracias al equipo del Centro de la Imagen por permitirme realizar una travesura cultural que consiste en 5 curadurías a partir de los archivos de Pinto Mi Raya, enfocadas a mi producción y al Sistema Nacional de Creadores de Arte del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, antes FONCA, que me ha permitido trabajar esta propuesta. Quiero decirles que para mí fue una experiencia muy intensa y difícil, por lo que implica meterse de lleno a los recuerdos y a los materiales clasificados y aún por clasificar del archivo. Pero conté con un grupo de cómplices traviesas a quienes quiero mucho. Ellas son Maribel Escobar Varillas, Brenda Hernández Novoa, Mónica Mayer, Tonantzin Arriola y Yuruen Lerma. Con cada una de ellas me tocó experimentar sentimientos que anteriormente no había tenido, porque nunca me imaginé que me iban a preguntar tantas cosas, haciendo que me confrontara conmigo mismo. Pero como no quiero adelantarme, le cedo la pantalla a Mónica Mayer. Ahí está ya la pantalla, ¿verdad? Así es. Muy buenas noches. Hoy les voy a presentar mi curaduría Pinto Mi Raya, fotografía, archivos y afectos, que traza los inicios del trabajo fotográfico de Víctor Lerma. Aunque no lo crean, fue fotógrafo durante mucho tiempo. Esto se traza a través de 4 series tempranas, así como ejemplos de sus obras nuevas realizadas a partir del archivo y de sus fotografías setenteras en particular. Al inicio de cada núcleo de la curaduría, verán esta imagen del kit de esquina con circulitos de colores naranja sobre cada uno de los elementos que la integran. ¿Pero qué es el proyecto Kit de Esquina?
Esta curaduría es parte de Kit de Esquina, interposiciones visuales y desdoblamientos del archivo Pinto mi Raya, un proyecto de Víctor Lerma que consiste en diseñar 2 dispositivos, uno móvil y uno fijo, para reactivar los materiales de nuestro archivo en diálogo con otros archivos. Este que están viendo con Víctor es el kit móvil, que lo puede llevar a manera de conferencias y a manera de performances. El proyecto, realizado con la beca del Sistema Nacional de Creadores, originalmente debía presentarse en espacios museográficos como el Centro de la Imagen, a través de exposiciones o performances, pero debido a la pandemia tuvo que migrar al formato virtual. Esta circunstancia también llevó a darle un giro a la propuesta original, integrando la experiencia de Víctor para darle a los documentos unos claroscuros y un volumen que muchas veces no tienen cuando se presentan nada más como documentos. En otras palabras, la historia oral y la introspección se integraron como personajes centrales del proyecto. Para ello, como mencionó Víctor, Maribel, Tona, Brenda, Yuruen y yo nos involucramos de lleno en el proyecto y después de muchas, pero muchas horas de entrevistas que hoy constituyen un nuevo e invaluable material del archivo, desarrollamos estas 5 curadurías que entretejen la vida de Lerma y el archivo de Pinto mi Raya. El archivo de Pinto mi Raya es la fuente que nutre al Kit de Esquina. Está integrado por los documentos personales y profesionales de Víctor Lerma y míos, la biblioteca, la colección hemerográfica y la colección de arte que tenemos de nuestros amigos y de nuestra propia producción. Es un archivo que realmente surge de nuestra relación personal de casi 50 años y que ha invadido nuestra casa, o quizá es un archivo que es nuestra casa. Como nuestro archivo es medio silvestre y no todo está clasificado, todavía encontramos hallazgos. Uno de ellos fue una caja de negativos de Lerma que apareció poco antes de la pandemia y se empezó a clasificar. Otra fue una carpeta digital con hojas de contacto digitalizadas de la obra temprana setentera de Víctor. Estos materiales son el eje de esta curaduría. Y como Lerma es muy bueno para guardar las cosas en rincones recónditos, siguen apareciendo cajas y carpetas que nos van cambiando nuestras curadurías todos los días. Algún día saldrán todos los secretos que tiene escondidos por ahí. Una confesión antes de seguir. Navegar mi propio archivo a través de la obra de Lerma ha sido también muy intenso porque fue recordarnos jóvenes, fue traer del pasado objetos, ideas, sensaciones, fue descubrir cómo nos hemos visto el uno en los ojos del otro a lo largo de décadas. Lerma es el vato loco que aparece en la esquina superior izquierda en esta foto de generación que nos tomó Katy Horna, nuestra querida maestra de fotografía. Víctor nació en Tijuana, Baja California, en 1949. A los 14 años, por vago, sus papás lo mandaron a vivir con su abuela paterna a Los Ángeles. En 1972, emigró al entonces Distrito Federal. En 78, regresa un par de años a Estados Unidos y después de eso ha vivido todo el tiempo en la Ciudad de México, aunque como su ombligo está enterrado en la calle 9 allá en Tijuana, allá también está su corazoncito. Sus eternas camisas de pana no son casualidad. La primera vez que Víctor vino a vivir a la Ciudad de México, llegó en un tráiler de un vecino de sus papás del Cañón de la Piedrera, a quien le pidió raite o aventón, como diríamos aquí en Chilangolandia. Venía a estudiar a San Carlos, que es como conocíamos entonces a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, que hoy es la Facultad de Artes y Diseño. Estos eran algunos de los libros más taquilleros de la época, cuyos ejemplares siguen en nuestra biblioteca. De hecho, son de los pocos que hay 2 copias, porque fue antes de que se integraran nuestras bibliotecas y a partir de entonces, bueno, pues ya nada más compramos una cosa de un ejemplar de cada cosa, ¿no? En el archivo de Pinto mi Raya hay otras publicaciones vintage, por no decir obsoletas, como estos catálogos de Letraset,
que es un material que usábamos en nuestra obra. Para los que no saben de qué se trata, eran unas letritas que se pegaban sobre el papel como calcomanía. Hoy los conservamos y hay materiales que están en el archivo, por hermosos, aunque sean obsoletos. Katy Horna fue nuestra maestra de fotografía en San Carlos, lo cual fue un enorme privilegio, tanto por los conocimientos que compartió con nosotros, como por su ejemplo como ser humano. Siempre digo que ella nos enseñó a ver la luz, literal y metafóricamente. Las lecciones de Katy fueron muchas. Nos enseñó a entender la profundidad de campo, como vemos en estas fotos de Lerma que apenas acaban de aparecer en el archivo. La composición, el ritmo y la textura también eran básicos, pero lo primordial era la luz. Nos enseñó a usar el exposímetro, pero nos decía que nada más nos enseñaba para que luego ya no lo tuviéramos que volver a usar nunca. Por su calidad humana, por su compromiso como trabajadora de la cultura, por su humildad, por su ética, por las anécdotas de vida que nos compartía, Katy también nos enseñó a ver otros y a vernos a nosotros mismos. Nos enseñó a ver en todos sentidos. En esa época también empezamos a sumergirnos en el arte conceptual, como claramente se ve en esta pieza de Lerma llamada Un mensaje en su idioma. En 1978, Lerma expuso esta instalación fotográfica en el Salón 77-78 Nuevas Tendencias en el Museo de Arte Moderno, en donde yo presenté por primera vez el tendedero. Como mucho de su trabajo posterior que encontrarán en las distintas curadurías de este proyecto, su obra pues era muy difícil de ver y un tanto cuanto problemática, porque para observarla bien el público tenía que ponerse de cuclillas e involucrarse físicamente en lo que estaba viendo. En aquella época no había becas del FONCA y en los concursos nacionales de estudiantes de artes plásticas solo aceptaban la pintura, escultura, gráfica y dibujo. A veces se colaba una técnica mixta que incluía fotografía o alguna fotoserigrafía, pero la fotografía solita no era considerada respetable. El único concurso que teníamos disponible para dar a conocer nuestro trabajo era el de KINSA, el Kodak International Snapshot Awards. Y Lerma participó con esta foto y obtuvo un premio que, si mal no recuerdo, fue en especie. A pesar de la relevancia que tuvo la fotografía en México desde sus inicios, en esos momentos, por lo menos en San Carlos, donde estudiábamos, todavía se discutía si era arte o no era arte. Sin embargo, también fue una época de grandes exposiciones como Imagen histórica de la fotografía en México o Hecho en Latinoamérica, primera muestra de la fotografía latinoamericana contemporánea, ambas de 1978. Esta última la organizó el Consejo Mexicano de Fotografía de manera paralela al primer coloquio, al famoso primer coloquio latinoamericano de fotografía. La batalla por legitimar la fotografía como arte se estaba dando con un gran vigor. Por cierto, Lerma participó durante algún tiempo en el Consejo Mexicano de Fotografía y en nuestro archivo quedan unos cuantos materiales, como esta hoja que explica sus objetivos y su funcionamiento. Por cierto, también está su recibo de inscripción al primer coloquio latinoamericano de fotografía, así como el programa, mismo que muestra que asistió y, como verán, estuvo muy atento, como se ve por los dibujitos, que le hizo a lo largo de toda la sesión. Pasemos al núcleo, el feminismo desde afuera. Ah, no, perdón, me salté una. Así como hay libros obsoletos que se conservan en el archivo de Pinto mi Raya por su belleza, también conservamos equipo que ya no se usa, como la viejísima y escandalosa cámara de Víctor, la Ricoh, el cargador, la impresora y otros elementos, incluyendo un cesto de rollos que no sabemos si están revelados o son vírgenes todavía. Ahora sí, perdón. Pasemos al núcleo del feminismo desde afuera, que incluye estos objetos cuando se presenta. Por nuestra relación, Lerma siempre ha estado cerca del feminismo. Lo ha vivido en casa, lo ha documentado cuando me acompaña a manifestaciones
y también le ha tocado quedarse afuera. Una de las ocasiones en las que él se quedó afuera fue durante la presentación del libro Carlota, El mundo clandestino del aborto, escrito por las periodistas y conductoras de Televisa, Rocío Villagarcía y Patricia Berumen, y organizado por el Movimiento Nacional de Mujeres. El ejemplar, que es el primer libro sobre aborto que leí, sigue en nuestra biblioteca. Yo sí entré a la presentación, pero Víctor aprovechó para irse a tomar estas fotos por las calles del centro de la ciudad, que en ese momento ni siquiera le decíamos centro histórico. Eso vino un poco después, era nada más el centro. Ese día le llamaron la atención las formas orgánicas que aparecían aún entre la piedra y el concreto. Algunas de las fotos de esta serie formaron parte de la instalación fotográfica sin título que Lerma presentó en el MAM en 1978, de las que les platiqué. Pero Víctor también documentó diversos eventos y manifestaciones a los que me acompañó. Esta fotografía es la manifestación a favor del aborto libre y gratuito que organizó la Coalición de Mujeres Feministas el 1 de diciembre de 1977. Es la primera protesta feminista a la que asistí. Éramos, creo que máximo 30 mujeres. Hasta arriba estoy yo hablando con una mujer que se parece mucho a mí, que es mi mamá, que me acompañó porque consideraba que podía ser peligroso. Pero si ven abajo a la izquierda, la que aparece con todo y cámara es Ana Victoria Jiménez, feminista y fotógrafa, cuyo importante archivo hoy se encuentra en la Universidad Iberoamericana y que documentó el feminismo de la época. De hecho, casi cualquier libro de la historia del feminismo setentero en México incluye sus fotografías, pero no fue la única documentando, como se ve en esta foto de Víctor Lerma. A la izquierda pueden ver la foto icónica que le tomó Ana Victoria a la abogada feminista Mireya Toto, y junto a esta pueden ver la foto de Lerma en la que vemos a Ana Victoria tomando la foto icónica de Ana Victoria. Ana Victoria buscaba crear una narrativa casi mítica del movimiento feminista, pero a diferencia de ella, Lerma documentaba el caos cotidiano, a los retadores escuincles de secundaria atravesándose justo enfrente de la protesta y a las feministas en un momento en que estaban todas volteando para lugares diferentes. En algunos casos, las fotos de Lerma acabaron de lleno en el arte feminista, como en mi pieza 1 de diciembre de 1977, que integré con fragmentos de sus fotos, seguramente con las pruebas de impresión, apropiación, colaboración o simplemente la vida compartida. Hasta ahora nos hemos tomado ese tipo de libertades con la obra del uno del otro y no ha pasado nada. Por cierto, muchas de las fotos de mis piezas tempranas, como El Tendedero, son de Lerma. A veces las distintas miradas de un mismo evento convergen en el archivo, como fue el caso de esta manifestación. Aquí pueden ver la foto publicada en el periódico 1+1, a su lado arriba la foto de Ana Victoria Jiménez y abajo la foto de Víctor, que estaba documentando a los que documentaban. Ahora pasemos al núcleo de fotografías desde la intimidad. Lerma documentó su intimidad desde dos puntos de vista: las personas que estábamos a su alrededor y los detalles de los espacios que habitó. Esta fotografía es de antes de que nos fuéramos a vivir juntos a Los Ángeles. No sé quién la tomó, porque muchos de nuestros amigos eran fotógrafos. Quizá algún día lo averigüemos. En la foto de la izquierda, en estas fotos de Víctor, vemos a Lucy Santiago, compañera nuestra en San Carlos, y yo estoy ahí también, plácidamente esperando a los clientes que nunca llegaban, en un pequeño bazar en San Ángel, no el bazar San Ángel, pero otro, en el que tratábamos muy infructuosamente de vender nuestra obra. Entonces nos pasábamos las tardes muy a gusto, tejiendo y cotorreando. La de abajo no requiere explicación, pero he de confesar que me sorprendió encontrar diversas imágenes que Lerma me tomó mientras dormía.
es su espíritu de estoqueador por ahí que le salía desde entonces. En muchas de sus fotos me veo relajada, tranquila, que sin duda es como me sentía yo con él. Lerma tomó muchas fotografías de nuestro pequeño departamento en Los Ángeles, a veces de los espacios y a veces mías, pero siempre centrándose en los detalles. Esta foto me sorprendió porque ni siquiera recordaba yo que algún día me había yo pintado las uñas. Hace tanto que no lo hago. En la primera estancia, pero antes de pasar a nuestra vida en Estados Unidos y para contextualizar un poco su estancia, les platico de la primera vez que Lerma se fue a vivir a Los Ángeles. Como mencioné, Manuel, el papá de Víctor, y Nini, su mamá, lo enviaron a Los Ángeles a vivir con su abuela Virginia. Aquí ven algunos de los documentos de aquella época que están en el archivo. Vivió con Virginia en el este de Los Ángeles entre 1963 y 1972. En esa primera estancia, que duró 9 años y le permitió conocer a fondo la vida en Los Ángeles, mero en la época de Woodstock, el movimiento chicano y la guerra de Vietnam, Lerma estudió en el Roosevelt High School y entró al East LA College a estudiar arquitectura. Después trabajó un par de años en un despacho de arquitectos hasta que alguien le dijo que existía un lugar que se llamaba San Carlos, ya que él decidió estudiar arte y se regresó a México. Algunos de sus libros todavía están en nuestra biblioteca. En 1976, yo me enteré que en Los Ángeles estaba el Women's Building, la escuela de arte, la maravillosa escuela de arte feminista, y decidimos los dos irnos a vivir allá por primera vez juntos. Ahorramos todavía en México durante 2 años dando clases y luego nos lanzamos. Lerma todavía tenía sus papeles que le permitían trabajar allá, entonces de alguna manera fue más fácil el podernos ir a vivir juntos a Los Ángeles. Vivimos en North Tamarind Avenue, número 1223, departamento 6, como se ve aquí. Era un lugar céntrico que nos permitía a ambos llegar a nuestras distintas actividades en esa complicada ciudad. Y Víctor lo documentó antes de entrar, lo documentó desde adentro y documentó muchos de sus rincones. A diferencia de lo barroco y saturada que hoy es nuestra casa, que es la sede del archivo de Pinto Mi Raya, nuestro departamento en Los Ángeles era minimalista. Los pocos muebles que teníamos, Lerma los había pepenado de la chamba que tenía, en la que recogían objetos de siniestros para las aseguradoras para recuperarlos. En esa chamba le tocó hacerla de cargador, de chofer y hasta de restaurador. Nuestra sala básicamente servía de estacionamiento para la bicicleta en la que él iba y venía del trabajo. Eso sí, en los muros había obras nuestras y de nuestros amigos, como la foto que reconocerán que les mostré hace rato con lo de la profundidad de campo. Y libros, siempre había un montón de libros. A Lerma le gustaban los detalles, los contrastes y las formas. Le han interesado las texturas y le apasionan las esquinas. A la fecha, en próximas curadurías, verán la relación de estas fotografías con su trabajo como los esquineros, su trabajo tridimensional, de gráfica, calas que hacen las paredes y todo este trabajo que ha seguido haciendo. De hecho, el cinturón de telar que ven que cuelga ahí en un huequito en la pared se asemeja a muchos de sus dibujos que ha hecho en años posteriores. La luz, como bien me enseñó nuestra querida Katy, siempre es el principal protagonista de la fotografía. Esta foto construida, hecha de fragmentos, lo dice todo. El arte feminista estaba hasta en nuestra recámara. Como se ve en el cartel de The Dinner Party, la icónica pieza de Judy Chicago, que se inauguró mientras vivíamos allá, me tocó ir a la inauguración y el cartel estaba en nuestra recámara. Pero en el espejo del botiquín, como vemos en esta foto, en el botiquín del baño medio abierto, que apenas permite ver nuestros secretos más íntimos, se refleja Madre contra la Guerra, la icónica obra de Andrea Gómez, integrante del Taller de la Gráfica Popular,
que es una imagen que también nos acompañó durante muchísimas décadas y que se ve aquí en las fotos de esa época de Víctor. Recientemente, durante la pandemia, Lerma también encontró un folder con bocetos para piezas que incluyen esta serie de fotografías. Algunas las hizo, otras, si se hicieron, se perdieron, pero ahí están todos los bocetos. Quizás las fotografías que más me sorprendieron en este núcleo son estas en las que Lerma me retrata en nuestro departamento, fumando y viéndolo directamente. Cada uno, a través de nuestras herramientas y de nuestras obras, a lo largo de los años, los hemos estado observando de muy diferentes maneras. Durante los 2 años que vivimos en Los Ángeles, además de recuperar objetos de siniestros, Lerma trabajó en una tienda muy elegante en Beverly Hills que ofrecía el servicio de acolchonar closets y cajones de la gente muy, pero muy rica. Y también trabajó de intérprete en casos médicos y legales. El archivo que guardó durante su trabajo como intérprete todavía lo tenemos. Yo creo que lo guardó Víctor porque fue un trabajo increíblemente intenso e interesante. Y le tocó tanto traducir para jóvenes que estaban en la cárcel y creían que estaban a punto de mandarlos al manicomio porque no respondían, y llegaba Víctor y les empezaba a hablar en español, y lo que pasaba es que les hablaban en inglés y no entendían de qué les estaban hablando. Entonces esos papeles registran un montón de aventuras que tuvo en estos casos. Estos también son algunos ejemplos de las reliquias de la época que nos acompañaron entonces y que se encuentran en Pinto Mi Raya. Estos muñecos que se parecen a mi papá y a mi mamá, los hicimos Lerma y yo como regalo para cada miembro de mi familia una Navidad que nos tocó venir a México y no teníamos dinero para comprarle regalo a todo mundo, así es que a falta de regalos, creatividad, y les hicimos a cada uno su regalo en muñeco. A la muerte de mis papás recuperamos estos dos muñecos. También sigue con nosotros el cinturón que les mostré hace rato, que colgaba y que ha influenciado el trabajo de Víctor, pero ahora de él cuelgan una serie de botones noventeros de cuando participamos en el grupo llamado Los Abajo Firmantes, que cuestionaba las becas del FONCA. Nosotros dos llevábamos estos botones que decían no estacionarse en el FONCA o con el FONCA y sin el FONCA, yo hago siempre lo que quiero, y los usábamos a manera de protesta unipersonal a cualquier cosa que íbamos. Pasemos ahora al siguiente núcleo, que es el misterio de cómo llegó una fotografía de don Manuel Álvarez Bravo al archivo de Pinto Mi Raya. Uno de nuestros amigos en Los Ángeles fue Roberto Gildemontes, con quien Lerma había coincidido en la escuela en Estados Unidos varios años antes. Un buen día, Roberto lo llamó para decirle que don Manuel Álvarez Bravo expondría en Los Ángeles y lo invitó a acompañarlo para atenderlo durante su estancia. Ya ven, de esas veces que los artistas jóvenes la hacen de nana de los artistas más grandes que van a otra localidad. Al final, en agradecimiento, don Manuel le regaló esta pequeña foto a Víctor que atesoramos y un par de carteles de la exposición firmados. Pero a lo largo de esta visita, Lerma se dedicó a fotografiar al fotógrafo, creando una narrativa en la que la cámara lo sigue a la distancia, incluso de carro a carro. Si ven la foto de abajo, ahí se distingue don Manuel Álvarez Bravo, que lo llevaban en el carro de enfrente. Además de documentar texturas y espacios íntimos, en esa época a Víctor le empezó a interesar el movimiento. Esto y su admiración por don Manuel lo hizo capturar con la lente cada instante de esa experiencia. Sin embargo, también hay momentos como este, en el que Lerma documenta a Álvarez Bravo tomando una foto del anuncio de su expo y su reflejo sobre este anuncio. Estos ecos siempre le gustaban mucho. Mi fotografía favorita de la serie es esta en la que vemos a Roberto Gildemontes y a Manuel Álvarez Bravo reflejados en el letrero de su exposición.
Después continuó con la sesión fotográfica a la que sometieron al maestro y que Lerma, naturalmente, también documentó. Aunque esta serie incluye muchos otros momentos y tomas, la termino con este instante en el que don Manuel Álvarez Bravo por fin voltea a ver a quien lo estaba documentando y a quien estaba tomando fotografías durante todo este tiempo. Pasemos a al siguiente núcleo de esta curaduría, que es ¿por qué documentó Víctor las imágenes de la televisión? Eso es un enorme misterio. Entre la obra setentera de Víctor hay varias series que documentan la imagen televisiva. Por un lado, como en este caso, era una forma de conservar sus recuerdos. Aquí están en un programa de televisión en el que Gildemontes y otros compañeros fueron a hablar de la obra de Manuel Álvarez Bravo. Y hay que entender que en ese momento, pues la televisión era efímera. Y una vez que se transmitía, no teníamos acceso a volver a ver esos materiales ni siquiera para tomarles una captura de pantalla o algo. Entonces había que tomarle la foto directa a la televisión que estaba funcionando, ¿no? Lejos estábamos, ni videocaseteras había, empezaban a desarrollarse, pero la mayoría de los seres humanos no teníamos ni videocaseteras y muy lejos estábamos de YouTube y de todas estas plataformas que tenemos hoy en día. Pero también le interesaba documentar lo que otros estaban viendo, la imagen en sí, pensar y trabajar sobre la imagen, de lo que estaban viendo otros y cómo lo veían. He encontrado por lo menos 3 programas de televisión que fotografió como propuesta artística. Técnicamente le interesaba congelar la imagen en movimiento y abordar ciertos aspectos de lo que transmitían los medios. Uno de ellos es este documental sobre las dictaduras en América Latina, transmitido por el Public Broadcast System, la televisión pública en Estados Unidos, que a veces tenía posturas un poco más abiertas hacia lo que sucedía en América Latina. En él participan distintos actores políticos, entre ellos, como se ven aquí, a Henry Kissinger y a Laura Allende, una de las hijas de Salvador Allende, que había sido asesinado en 1973. La serie que más me sorprendió es esta de un documental sobre las arañas. Lo que le interesó a Víctor en este programa fue el uso que hacían de las texturas y de la fotografía microscópica, y de que de origen era un documental en blanco y negro, aun cuando ya había obviamente televisión a color. Mi serie favorita de programas de televisión es esta de los hermanos Marx, de quienes éramos fans, por lo que no me sorprende que los haya incluido. Me gusta la atención que le presta al movimiento de las manos de Harpo tocando el arpa. Para quienes no lo conocen, Harpo era un personaje mudo que se comunicaba chiflando. A Lerma le interesaba hacer un comentario sobre la imagen cinematográfica y televisiva desde la fotografía. Al estar viendo estas fotos, Lerma recordó una fotografía que siempre ha estado en nuestra recámara, en la que yo aparezco disfrazada de Harpo de los hermanos Marx. La foto seguramente es de antes de irnos a Los Ángeles, porque allá no tuvimos cuarto oscuro. No sé si cuenta como fotoperformance o como qué, pero sin duda está dentro de la valiosísima categoría de echar relajo y divertirse. Pasemos al núcleo de la relación de Pinto mi Raya con el centro de la imagen. Nosotros vimos nacer al centro de la imagen bajo la dirección de nuestra querida Patricia Mendoza. Aunque Lerma abandonó la fotografía hace mucho tiempo, sigue siendo uno de sus principales intereses y por ende uno de los temas principales de Raya, Crítica, Crónica y Debate en las Artes Visuales, que es la colección hemerográfica de textos de opinión publicados en los principales diarios de México, que reunimos entre 1991 y 2016, que la mayoría de la gente piensa que ese es el archivo de Pinto mi Raya, es uno de esos temas principales. A lo largo de estos 25 años, naturalmente que guardamos todos los textos de fotografía, por lo que críticos como José Antonio Rodríguez se hicieron nuestros cuates. A José Antonio
nos lo encontrábamos con frecuencia en el súper. E inmediatamente él y Lerma se quedaban horas platicando sobre el último artículo, sobre el artículo más reciente que había publicado José Antonio en El Financiero. Tanto a él como a Patricia siempre los recordamos con mucho cariño. Estas son las fotos de los compendios de fotografía que tenemos de Pinto mi Raya. Cuando empezamos a hacer los compendios, como les digo, uno de los primeros fue el de fotografía, y han de saber que es el más nutrido. Siempre se ha escrito mucho sobre fotografía. Es una temática y ha habido columnas constantes, ha habido mucho material sobre fotografía. Incluso ameritó que lo dividiéramos nuestros compendios en fotógrafos, fotógrafas, bienales de fotografía, textos teóricos y colectivas de fotografía. En archivo activo, que es la versión digital de estos materiales que hicimos en 2011, había 2,789 textos. Ambas versiones se las donamos al Centro de la Imagen. Por otro lado, en el Centro de la Imagen también estuvieron suscritos durante varios años a nuestro servicio de Goteca. O sea que guardábamos todo lo que salía de fotografía para ellos, notas, entrevistas, textos de opinión que se publicaban en estos mismos periódicos. Y esos materiales, el original, también está en nuestro archivo, así es que una parte importante del archivo de Pinto mi Raya tiene que ver con fotografía. Al igual que ahora, el Centro de la Imagen siempre nos ha abierto las puertas. Tal fue el caso en 2005, cuando presentamos el proyecto Nuevas Investigaciones Hemerográficas en su sede, con nuestros queridos amigos Adriana Malvido, Francisco Reyes Palma, Fran Illich, Fernando Llanos, Víctor Sulzer y nuestra queridísima Elizabeth Romero, tan cercana a la fotografía como a nuestros corazones y a quien seguimos extrañando. Se imaginan que entre tantos cuates tan talentosos se armó muy buena la discusión. Por último, pasemos al núcleo de las nuevas obras que ha hecho Víctor a partir de los materiales de archivo en Pinto mi Raya. Parte del proyecto de Quinta Esquina de Lerma consiste en producir obra nueva a partir de estos materiales de archivo. Para esta curaduría, realizó 3 libros de artista, cuya característica, como tantas de sus obras, es la fragilidad, la complejidad, la mezcla de materiales como la fotocopia, textos de periódico, tiras de papel periódico tejidas. Son libros de artistas que tienen muchas dimensiones, como si quisieran huir del plano y huir de la definición de lo que es un libro. Por todo lo anterior, por sus características materiales, son piezas casi inaccesibles. Son difíciles de ver y son difíciles de manipular. Curiosamente, la mejor manera de verlas es a través de la fotografía o de GIFs. Entonces, a la fecha no sé si son matrices, si este es el negativo de otras obras o si esta es la obra final. Periódico Mural es un libro de artista muy complejo y endemoniadamente difícil de ver. De entrada vemos un cuadrado de 25 centímetros por 25 centímetros, pero cuando lo empiezas a manipular, se va desdoblando como figura de origami y llega a duplicar su tamaño, o por la misma rigidez que tiene, se puede ir formando una pieza escultórica. Uno de los lados está trabajado con tantas técnicas, como el suaje, la fotografía, los materiales de archivo, que casi parece un inventario de la obra de Víctor. En este libro de artista, las imágenes se agolpan de manera caótica, como los recuerdos, y descifrar su significado, la verdad es que parece una misión imposible, por lo que lo mejor es quedarse con lo que evocan. Este pequeño libro me sorprendió mucho porque en la esquinita tiene un adjunto, otro pequeño librito que también se desdobla, es como un chipote. Al preguntarle a Víctor qué significaba, me dijo que era como los pies de página en los libros. Esas pequeñas anotaciones, que aparentemente no fueron lo suficientemente importantes para ser incluidas en el texto principal, pero que contienen la fuerza para darle los tonos y texturas que le faltan. En este libro son lo más sobresaliente. Después de un rato me cayó el 20
de que Lerma siempre ha dicho que nosotros éramos artistas de pie de página, siempre un poquito afuera de la narrativa oficial. No entrábamos en la narrativa oficial, pero de alguna manera, aunque fuera en el pie de página, nos tenían que mencionar. El último libro de esta serie lleva como título Soñar despierto, morir soñando. Y Lerma lo tomó, aparte de ser una frase conocida, de un encabezado de una nota publicada en el periódico 1+1 en 1989, antes de que empezáramos el proyecto de Raya. Estaba en su archivo personal que debería incluir o incluyó, todavía no sabemos porque no hemos acabado de sacar todo de los cajones donde tiene Víctor todo guardado, pero ha tenido esta costumbre de guardar notas que le interesan, no necesariamente en orden como las de Raya, Crítica y Debate, sino nada más lo que le va interesando en la vida, lo ha ido guardando y está en diferentes folders que habrá que todavía que salir. El libro, como el archivo y la memoria, también es muy frágil. Es un libro pequeñito, no mide de más de 10 centímetros por cada lado. Es como una casita o como uno de los esquineros que ha hecho Víctor durante mucho tiempo, que ocupan los espacios más extraños de nuestra casa. A manera de conclusión y ya para despedirme, les dejo esta pequeña pieza sin título, que es parte de la curaduría de una de Maribel Escobar Varillas, que es la próxima que va a presentarse, y que me deja a mí para mí representa pues la sensación de nostalgia que he sentido yo a la hora de hacer esta curaduría, y entendiendo que de alguna manera la nostalgia no permite llegar a ninguna conclusión. Entonces termino dentro de estas imágenes con esta que evoca en mí toda esa nostalgia de haber recorrido estos años que vivimos juntos, Víctor y yo, hace ya mucho, mucho tiempo. Y para platicarles un poquitito de las curadurías que siguen, les platico cuáles son. Maribel Escobar va a ser Víctor Lerma, repertorios visuales. Yuruen Lerma va a ser silencios familiares, memoria, archivo y personal de Víctor Lerma. Brenda Hernández va a ser miradas, técnicas y construcción del kit de esquina. Y Tona Arreola, que no pudo estar con nosotros el día de hoy porque anda en Colombia en una residencia, va a presentar La moneda cae de canto, proyectos autogestivos de Pinto mi Raya. Entonces esto lo estaremos difundiéndolo por las redes, y ahora me gustaría pasarles la palabra a Maribel, si quiere primero, Maribel primero y luego Yuruen y Brenda, para que nos platiquen brevemente de qué van a ser sus curadurías. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues la verdad ha sido súper emocionante escucharte, Mónica. Estoy súper contenta de estarlas acompañando aquí hoy, pero ha sido muy emocionante escuchar este relato que ha sido entretejiendo después de todo este año que hemos estado pues dialogando y hemos estado entretejiendo alrededor del trabajo de Víctor y de todas las sorpresas que tiene Víctor en los cajones y muchas, como dices, que no habían salido. Entonces, pues sí, se me hace como muy emocionante. Me gusta mucho de lo que nos has ido contando, cómo es un relato tan personal y que genera como un cruce de miradas. Me gusta cuando dices, fue descubrir cómo nos hemos visto en los ojos del otro a lo largo de las décadas. Y bueno, creo que ese es como ese acento que hay en tu curaduría y que hace tan entrañable como lo que nos cuenta. Y bueno, sí, muchas gracias por hacer este último guiño a el trabajo que también en colaboración con Víctor y en diálogo con todas ustedes he estado trabajando, que es Víctor Lerma Repertorios Visuales, y que indaga más en la parte que también parte mucho de la fotografía y de los recursos fotográficos que retoma en un inicio de su trabajo artístico Víctor, y luego se desplaza hacia la experimentación gráfica,
Y bueno, y pasa, como también contaba Mónica, por los esquineros, y en general hace un recorrido por el trabajo plástico de Víctor, preguntándome cuáles son algunas de las estrategias plásticas y conceptuales que ha abordado a lo largo de estas décadas. Entonces, yo voy a estar presentando el próximo miércoles 1 de septiembre, en el Facebook de Pinto Mi Raya. Y bueno, y también decía otra cosa, que creo que estas distintas curadurías y diálogos se entretejen entre todas, como que todo el tiempo hemos encontrado aristas que se van cruzando y que van abriendo como una red así entre todas. Y les paso la palabra, Yuru y Bren. Hola, ahora por acá, por estos rumbos, saludamos. Pues sí, creo que, bueno, haciendo un paréntesis también, y antes de que empiece la discusión o el diálogo, me encantó la presentación, no porque seas mi madre y hables de mi padre y de mi madre, pero no, me pareció bien bonito ver justo cómo va el trayecto de este proyecto que hemos estado trabajando por bastantes meses ya, si no es que años, bueno, ustedes toda una vida. Y bueno, pues me toca platicar un poco de mi plática, de mi curaduría. Si lo tuviera que resumir en unas palabras, a mí me toca hablar sobre la chisma familiar. Pero la chisma familiar desde la imposibilidad del habla, en tanto que, bueno, todo esto comenzó cuando me di cuenta que había un personaje dentro de mi historia o recuento propio, había un silencio profundo de un personaje que fue bastante importante, que era el papá de mi papá, Manuel Lerma. Y pues justo esta ausencia se debió, por una parte, por un silencio de mi papá, que no habló mucho de él, y por otra, de un silencio nuestro como familia, de preguntarle y hablar de él, o con mi tío Armando también, sobre su padre, sobre su infancia, sobre su vida como hijos, ¿no? Y bueno, en específico de mi papá como hijo. Y entonces lo que yo decidí hacer en colectivo fue hacer unas entrevistas a mi papá acerca justo tanto de cómo él percibía a su papá y a su mamá y cómo era su relación como hijo en específico, abordando la cuestión de la infancia, etcétera. Después de la primera entrevista, como paréntesis, una de las metodologías que hicimos fue hacer entrevistas a través de Zoom y, bueno, en colectivas, y eso lo hablábamos, pero estas si oyen, esa es Lena, la que ha estado siempre en todas partes del proyecto. Entonces, bueno, en estas entrevistas fue nada más entre mi papá y yo, y al final de la primera entrevista, que había salido súper buena, me dice: va, pero no puedes mostrar el contenido. Está bueno seguirle, pero no se puede utilizar ni mostrar este contenido, ¿no? Entonces, otro silencio hubo ahí. Y conforme fuimos hablando y trabajando, pues fueron surgiendo más de estos silencios, ¿no? Estructurales, entre él y yo, de su familia, sus recuerdos, y eso es lo que yo trabajo en esta curaduría, con el fin de no necesariamente eliminar el silencio, sino trabajar desde ese silencio para construir una memoria, pues, familiar, personal y pública. Y bueno, pues esta es la curaduría que más trabajo nuevo tiene de mi papá, porque las otras tienen la característica de hacer el archivo, investigación de archivo, pero en vista de que yo estoy trabajando con sus recuerdos no tangibles, estuvimos trabajando en una serie de piezas que, bueno, son las que voy a presentar y, bueno, esperamos que les gusten. También agradecer a mi tío Armando y Delfina, que por ahí están, que han participado. Entonces, bueno, va a ser una curaduría muy emotiva y, bueno, ya no les diré más porque si no, ya doy mi presentación. Y bueno, yo soy Brenda Hernández. Mi curaduría
es miradas, técnicas y producción del kit de esquina, construcción del kit de esquina. Yo soy diseñadora industrial y trabajé pues con Víctor en la creación del kit fijo y móvil, que ahorita el que tenemos mostrando todas estas curadurías es el móvil, que es el pequeñito. Entonces, bueno, mi curaduría va encaminada a como todo este proceso de diseño junto con Víctor. Entonces retomo muchas de las técnicas que él ha utilizado, los juajes, esquineros, calas, los libros de artista. Y bueno, con esta metodología que teníamos de entrevistas con Víctor, retomo también mucha parte de su historia y su relación con la producción manual que tiene, ¿no? Y bueno, ya igual en la presentación ya irán conociendo más de este tema. Y bueno, nuestra presentación va a ser junta el viernes 3 de septiembre, igual por las redes de Pinto Mi Raya. A las 7. A las 7. Y Lena nos acompañará. Quizá nada más mencionar que Tonantzin Arreola va a hacer una presentación sobre los procesos de gestión de Pinto Mi Raya, de la gestión de carpetas de gráfica digital, el espacio que existió de Pinto Mi Raya y todos esos distintos aspectos de los proyectos que se han gestado y que han salido a partir de Pinto Mi Raya. Y ella va a estar, no me acuerdo, a ver si me dicen por ahí. El 3 de septiembre. El 8. El 8 de septiembre. El 8 de septiembre. Excelente, pues vamos a tomar todo eso en cuenta para ayudar entre todos a compartir justo la divulgación de todas estas curadurías. Yo, como todos ustedes, estoy entusiasmadísimo con lo que nos compartiste hoy, Mónica. Nos encanta poder estar presenciando en tiempo real esto. Hay muchos saludos, hay muchas preguntas. Nos acompaña gente desde Yucatán, de Guadalajara, El Salvador. Hay un montón de saludos de gente que no pone de dónde nos saluda. Coral Revueltas, Catarina Pérez en Veracruz, etcétera, etcétera. Y entre las preguntas que hay para el público, de parte del público, perdón, para ustedes, me gustaría comenzar a lo mejor con una que si bien está dirigida a Mónica y a Víctor, pero que a lo mejor podrían participar los 5, es ¿qué consejos le darían a la Mónica y al Víctor de entonces, cuando comenzaban a configurar, coleccionar y preservar lo que hoy es el archivo Pinto Mi Raya? Pues si no se lanza Víctor, no sé si está congelado o está muy atento, pues, que si están empezando a hacer sus archivos, los guarden más ordenadamente, porque es un horror tratar de descifrar después de qué se trataba y a veces se nos olvida mucho. Y lo que sí me parece que hicimos muy bien es que guardamos muchas cosas. Podíamos haber guardado más, pero guardamos muchas cosas, entonces yo creo que eso es fundamental, el tomarse en serio la importancia que tienen los archivos y lo necesarios que son para poder entender el contexto de todo lo que sucedía además alrededor de la propia creación de la obra. Víctor. Pues para mí los archivos personales son como, los tengo clasificados como el orden dinámico. Donde caigan, ahí se guardan. Y me gusta esa situación porque uno se olvida de ese documento, de ese lote de dibujos, fotografías, recortes, y de repente 4 o 5 años después o 3 meses después se los va uno encontrando y le va trayendo una memoria oral y un registro visual. Te remonta al pasado y que los ves al presente. Pero esa memoria oral está hecha con palabras, sonidos de las personas con las que conviviste. Por ejemplo, la que comentaba Mónica
con respecto a este José Antonio Rodríguez, que no era, mi primera impresión era, hola José Antonio, hoy no escribiste. Y me decía él, tú eres el primero que me está siempre jodiendo si escribo o no escribo. Y yo lo oía, pero yo lo veía, estábamos alrededor de las latas de comida, estábamos en un piso todo mugroso, pegajoso, porque éramos tempraneros, ¿sí? Entonces todavía no pasaba la persona a darle la manita de gato al piso del súper. Entonces, esas sensaciones para mí son muy interesantes, que no las podía recordar hasta que me topaba con él. Ese orden dinámico para mí siempre ha sido muy, muy importante. Excelente, Víctor. Muchas gracias. Continuamos. Si quieren, hay otras dos preguntas directas para ti, Víctor. Una es, ¿cómo controlas, o más bien no controlas, tu mal o tu bien de Diógenes Archivero? ¿Cómo controlo qué? ¿Controlas tu mal o si lo quieres calificar, tu bien como Diógenes Archivero? Pues no es que lo quiera controlar o algo. Lo que pasa es de que uno se va metiendo en la imagen, y la imagen pues muchas veces es una palabra, una frase, o es una fotografía que uno toma y la va uno reconstruyendo con todas esas posibilidades, ¿no? Y entonces la diferencia entre en los 70s y lo de ahorita es que hoy tenemos más licencias como para que, hay más chances de hacer cosas sin que se te critique de que no va de acuerdo con lo que está establecido. Por ejemplo, cuando yo estaba en el Consejo Mexicano de Fotografía y que te mandaban cada rato a que decían, bueno, traigan su carpeta para hablar y que nos la presenten para ver qué se puede hacer al respecto. A mí todo el tiempo me rechazaron porque yo les decía, yo hago fotografía constructiva, yo no hago fotoperiodismo o fotodocumental, porque no me interesa encontrar esa imagen que me va a poner en digamos, en ese cuadro de gente famosa, ¿no? Como Pedro Valtierra, que tiene muchas de la guerra, que son muy impresionantes, pero es una foto documental, un fotoperiodista trabajando un evento a que lo mandaron. En cambio, yo agarraba mi cámara, la ruidosa, escandalosa, y me metía en los escondites más difíciles de encontrar. Ejemplo, cuando éramos novios Mónica y yo, ella vivía en el sur y yo vivía en el norte, allá en Zacatenco, en la colonia Linda Vista. Y la trayectoria que tenía que hacer era, después de las 12 de la noche, tenía que llegar a la villa y de la villa agarrar un pecero que me llevara a los edificios de Juan de Dios Batis, donde estaba viviendo. Y a la 1:30 de la mañana, con mi cámara, pues retrataba al que por 8, a todas las personas que estábamos esperando a que vinieran y se parara la pecera para que nos llevara a los lugares donde teníamos que estar, ¿sí? Y nomás tomaba una foto o dos fotos, pero de detalles, y decía, esta foto va a ir de acuerdo con otra memoria, historia oral al respecto. Entonces,
ese es como yo construía y me identificaba como artista utilizando una herramienta que era la fotografía. ¿Puedo? Adelante, sí. Sí. No, que un poco hablando de la pregunta que le hacen a Víctor, quiero decir que todas las demás podrán ser testigos de que es muy difícil controlar este bien de archivo de Víctor. Una anécdota así muy rápida, que este proyecto que han estado trabajando, bueno, que estuvieron trabajando Raya, que cerró en el 2016, por ejemplo, hubo una decisión de cerrar como esta recolección y estos compendios quincenales, y bueno, eso fue como un acuerdo, y después, creo que un año después, empezamos a descubrir que Víctor seguía haciendo el trabajo de seguir haciendo Raya, y ahora es como la clandestina, creo que así le llama ya, que es la parte clandestina del archivo, que fue como el archivo que ya nadie más sabía que estaba haciendo, pero que ahora nuevamente ya está poniendo en orden, ¿no? Y lo está organizando todo. Entonces, sí, creo que es bastante, bastante grande, y también Yuru y Bren nos podrían compartir al respecto. Sí. Y yo nada más creo que controlar, creo que hasta que se muera, y una vez que se muera, ya se hizo la pieza con la que vamos a quemar el archivo. Y es que no se vende antes, entonces yo creo que ese va a ser cómo se va a lograr controlar, porque es una cuestión avasallante el archivo y la vida y la parte artística, y creo que este proyecto se va a ver en cada una de las curadurías, pero sí, yo creo que una vez que utilicemos esto es cuando va a parar. Va a tener un control finalmente. Pues bueno, después de que todas testificaron la necesidad de controlar, quisiera continuar una pregunta para Mónica. Dice, ¿desde qué preguntas configuró Mónica su curaduría? Pues ahí, a partir de la obra que existía. Entonces, a partir de tratar de darle el volumen, de entender qué contexto había, porque es muy diferente, no es lo mismo hace 50 años o 40 años, que ahora en cuanto a lo que veíamos, en cuanto a la situación política, económica, artística, de contexto. Entonces fue ir buscando a partir de estas fotografías que salieron, cómo entretejerlo con todos los demás materiales que hay en el archivo. Realmente a partir de lo que hay en el archivo, porque no hay nada que se haya traído de otro lado, es qué hay ahí y qué historia puede narrar los materiales que tenemos ahí. Evidentemente también, como en las otras curadurías, pues una parte importante es la historia oral, el recuerdo, y no nada más los documentos, que creo que tenemos esa gran ventaja. Y pues la neta es que pues fue sencillo, porque ahí estuve. No fueron cosas que tuve que investigar, son cosas que ahí estuve. Entonces tenía también esa cercanía de poder saber lo que había en los materiales y lo que había muchas veces en la casa también, que podía nutrir enseñar y compartir de qué se trataba. Pero con esto que dicen de lo incontrolable del archivo, pues de veras, ya tenía yo mi curaduría lista, organizada, y mira, me encontré esta carpeta llena de fotografías de la época, y yo, no, ya no podemos. Entonces sí hubo un momento en que lo que hubo fue un límite de, bueno, pues hasta lo que encontramos hoy, eso es lo que entra y forma parte, pero yo estoy segura que van a seguir saliendo cosas. Te digo, hay un cesto ahí lleno de magazines cerrados que no sabemos si están revelados o no están revelados, y algún día tendremos que ver si se revelan o no se revelan. Están los negativos, están las diapositivas, hay muchísimo material fotográfico que está parcialmente documentado,
pero que tendrá que irse organizando poco a poco del archivo. Entonces, pues sí, así las vidas de los archivos. Fabuloso. Y bueno, justo como seguimiento de tu respuesta, es una pregunta a lo mejor para los 5, es, tras la experiencia de las curadurías del kit de esquina, ¿qué otras posibilidades han descubierto para activar este archivo? ¿Qué hemos descubierto? Pues ahí yo creo que una de las características del archivo de Pinto Mi Raya es que siempre lo estamos activando, que siempre hay activaciones, siempre, digo, aparte de nuestros libros y cosas así que viene gente a consultarlo, pero los mismos compendios de Raya no los hicimos para que se quedaran con nosotros, están en distintas bibliotecas y nos dábamos cuenta que se donaba, por ejemplo, a la Esmeralda y se donaba al Centro de la Imagen y se donaba, y después teníamos que ir a dar una plática para que la gente supiera que estaba el material en el archivo, que se había activado y se había compartido de una manera que estuviera afuera. No sé qué otras maneras, seguramente habrá muchas de estas mismas materiales, va a salir publicación, va a salir material en las redes. Hay un interés porque los materiales estén disponibles siempre, ¿no? No sé, a ver, bueno. No, y creo que parte de justo la metodología que fuimos implementando, creando, cambiando, modificando y omitiendo, estábamos pensando que sería bueno pues abrirlo a otras personas, ¿no? Que utilicen este dispositivo del kit de esquina para que le entren al archivo de Pinto Mi Raya o bien a sus propios archivos para que se vaya platicando sobre estos ejes que han salido y que han sido tan interesantes o los que les interese a la persona, ¿no? Entonces creo que sí es bien interesante que queremos que se siga multiplicando este trabajo, que invitamos a quienes quieran entrarle a jugar o a hacer estas travesuras del kit con nosotras y nosotros, porque ha sido realmente muy interesante, ¿no? Ya sea como, bueno, participar desde las diferentes posiciones que cada una tenemos dentro de este núcleo y pues sí, ir pensando este espacio, este dispositivo museográfico o de investigación para otros espacios, ¿no? Que eso creo que era de las primeras ideas, pero bueno, luego vino la pandemia, entonces creo que pues también eso puede venir, la participación de otras personas. Ya tenemos a varias personas pensadas, no las vamos a decir ahorita para que no se sientan obligadas y obligados, pero pues sí, la idea también es que se replique y se multiplique y se trabaje. Lo único que no podemos es rayar el kit porque la diseñadora se enoja y nos regaña, ni romperlo, cosa que intentamos mi papá y yo y nos dijo categóricamente eso no se puede. Entonces, bueno, ese es un límite, pero el resto se puede y bueno, pues si a alguien le gusta, después de ver estas curadurías, pues estaría buenísimo hablar. Y eventualmente el kit fijo, que es más grande, y ir a museos y esperemos pronto se pueda. Y grandes investigaciones. Sí, originalmente, antes de la pandemia, se iba a realizar, a construir el kit fijo con unas dimensiones bastante grandes, pero se iba a ubicar en diferentes espacios culturales para tener un intercambio de archivos, porque la idea del archivo en general se cree que el archivo es muerto, que no existe, pero ahí está y nadie lo va a tocar. En cambio nosotros, o por lo menos yo sí entiendo que un archivo es un archivo vivo y hay que estarlo siempre, pues, si se quiere decir, desempolvando, y a través de estos arteobjetos que se llegaron a diseñar, porque ya están los diseños, los planos y todo eso, y uno de ellos ya está construido,
nos va a permitir tener ese diálogo entre los diversos archivos culturales que se tienen en los diferentes espacios, ya sea en bibliotecas, museos o las universidades mismas, ¿sí? Que nos va a permitir ver lo mucho que hemos guardado y que ya es hora de que salga a la luz. Gracias, Víctor. Sí, yo también creo que el archivo está gritándoles por ser expuesto, y eso, bueno, acompaña un poquito a la pregunta siguiente, que ya avanzaron respondiendo, pero yo le agregaría esta pregunta. Dice, ¿han considerado hacer itinerante esta u otra curaduría de su archivo? Y bueno, obviamente en condiciones sanitarias posibles, pero aparte de eso integraría yo justo ¿qué esperarían ustedes también de esa interacción del público? El público podría en esas futuras, pero no muy lejanas, itinerancias acceder a tocar, a jugar. ¿Cómo sería la relación con el kit? Y esa es una de las partes, ¿no? Que por lo cual no se ha podido hacer en la pandemia, porque el chiste es que salgan los materiales, no los originales necesariamente, aunque hay espacios en donde se pueden poner, con el diseño que tienen, donde se pueden poner materiales originales y pueden estar protegidos. Se tienen que producir videos, se tienen que hacer todavía mucho trabajo, pero parte sí sería material que podría, o material... ¿cómo se llama cuando no son los originales? Como con un libro, se me fue la palabra. ¿Copias de exhibición? Bueno, pues copias de exhibición. Como duplicados, sí. Duplicados que el público sí pueda manipular y sí pueda, facsímiles, que pueda tocar y que puedan mover en distintos lugares. Ahora, también serían cosas que se desplegarían y tendrían diálogo con los archivos en los centros de documentación y con los archivos de las instituciones donde se esté presentando. Y ese sí es un kit grandote, pero sí, el chiste es que despliegue y salgan los materiales y se puedan tocar los materiales dentro del archivo, dentro del kit. Pero ustedes, Víctor y Brenda, lo pueden explicar mejor. Sí, lo que pasa es que... No, adelante, Bren. No, nada más quiero decir rápido que, bueno, no la tengo, que aquí ven, por ejemplo, esta fotografía es de antes, no sé si se ve. Sí, esta fotografía es antes de la pandemia, que fue justo como el momento en el que se estaban haciendo pruebas físicas, cuando llegó el kit móvil, y justo esta era la idea, que Víctor pudiera desplazarse e ir como a distintos lugares con el archivo a cuestas. Sí, porque yo sí considero que el archivo es una herramienta. Como artista visual y de estos momentos, el archivo ya no es no es un cajón lleno de documentos que se van a sacar para hacer una historia. En cambio, yo sí siento que el archivo, a través de una perspectiva de artista, es una herramienta que te va a plantear ciertas posibilidades de cómo ocurrió épocas, etapas, tanto del presente como del pasado. Excelente. Creo que todos estamos con mucho entusiasmo de poder jugar con el archivo y ver también, por ejemplo, por ahí si hay alguna pieza de Elena de la Concepción que haya intervenido y forma parte de la curaduría de alguna forma. Desde Guadalajara nos preguntan sobre el valor de conservar. ¿Qué opinan respecto al archivo físico del archivo que ahora se hace virtual? O sea, del archivo que ustedes nos presentan que precisamente invade su casa, a lo que estamos ahora archivando desde nuestros dispositivos. El archivo físico está en toda nuestra casa, nuestro predio, ¿sí? Y en un principio estaban guardadas en cajas de las cajas del papel de la fotocopia, ¿sí? Pero como la Ciudad de México es muy húmeda, ¿sí? Empezó a haber
olorcito a humedad que se va realizando. Entonces empezamos a comprar pues cosas para la humedad y toda una serie de cosas, hasta que llegó Maribel y nos dijo, miren, aquí hay este tipo de caja, aquí hay este tipo de material que se puede utilizar para guardar el archivo físico, ¿sí? Y pues sí, nuestra amiga y colega Tona se metió a la labor a cambiar cada una de las situaciones a este tipo de equipo, ¿sí? Y no hay nada que se pueda proteger. La naturaleza tiene su curso. Nuestros recortes de periódico que tenemos cuando estábamos en el 91 apenas recortando, pues eran unos papeles muy bonitos de blancos con una tinta negra a todo dar. Hoy en día, que no les da la luz, nunca les dio la luz una vez que se empaquetaron, ¿sí? Ya están en color sepia, café. Se está desbaratando la hoja porque el periódico es un papel reciclado que no tiene durabilidad. Entonces, le podemos decir que le damos gracias a la digitalización para poder conservar el documento, ¿no? Y Ahora, ¿cómo? El problema es que lo digital pues tampoco es muy perdurable y luego hay que andarlo cambiando de una plataforma a la otra y uno permite que se distribuya más lo digital de alguna manera, pero también tiene sus problemas y sus complicaciones, entonces pues hay que guardar el físico y hay que guardar el digital y al final pues ahí está la respuesta de Yuruen. Si hace falta, pues ya, nada más. Sí. El plamazo. Pero usamos los dos, hemos usado tanto lo físico como lo digital desde un principio con lo que se puede y sí tratamos nosotros de digitalizar todo lo que se puede para poderlo compartir principalmente, ¿no? Claro, sobre todo en una condición como la actual es imposible también ¿no? buscar las posibilidades que la virtualidad nos ofrece para continuar. Sí. Hay muchos saludos, hay muchas preguntas, afortunadamente me entusiasma un montón. No quisiera también como extendernos mucho, pero esta me parece interesante. Dentro de los tesoros del archivo, ¿qué otras facetas han descubierto? ¿Qué otras facetas artísticas han descubierto en su pasado que practicaban sin concebirlo entonces como prácticas artísticas? Y de esto, a lo mejor reflexionar qué fotografías o datos quedaron pendientes de archivar o tomar. Híjole, yo creo que de todas maneras quedaron muchas cosas pendientes de archivar que o no se nos hicieron importantes en el momento o no había manera de guardarlas porque pues en Los Ángeles sabíamos que nos íbamos a regresar, por eso ni muebles teníamos. Entonces nos regresamos en un carro que nos prestaron con la cajuela y pues todo lo que no cabía en esa cajuela pues no venía, punto, ¿no? Entonces seguramente se quedaron muchas cosas, se perdieron muchas cosas en el camino. Y en cuanto a las prácticas artísticas y si las consideramos diferentes hoy, yo creo que en general sí sabíamos qué estábamos haciendo y qué es lo que buscábamos. Entonces sí están las obras clasificadas o sí entendemos cuáles eran obras y cuáles no. Quizá alguna como la que estoy ahí poniéndome sombreros en la cabeza, pero ya sabíamos de performance y ya habíamos tomado talleres y ya entendíamos de qué se trataba, pero quizá esa práctica desde lo íntimo o esas cosas que hacíamos desde lo íntimo no lo considerábamos como algo que se pudiera presentar afuera, porque ni había dónde presentar ese tipo de cosas, ¿no? No, es que
para mí fue muy, muy interesante todo esto porque te das cuenta que no puedes presentar todo, ¿sí? Y si presentas todo, no va a haber manera de poderlo contextualizar, porque se va uno por diferentes rutas de los recuerdos que trae cada uno de esos momentos. Y por ejemplo, ahorita que mencionaste esto, durante el periodo de los 25 años de trabajar raya, cuando no me llegaba el periódico, me tenía que ir o lo compraba en las editoriales o en las oficinas de los periódicos, o me iba a la hemeroteca de la UNAM y decía yo, mejor me voy a la hemeroteca de la UNAM porque pues así no tengo que invertir únicamente el tiempo para pedirlo. ¿Y qué es lo que me di cuenta? Que el público que va a la hemeroteca pide el periódico y le interesa el artículo y lo recorta y te deja el huecote ahí, ¿sí? Y a mí me tocó muchas veces que no podía conseguir el artículo porque estaba recortado, había cachos que le hacía falta, ¿sí? Y me frustraba muchísimo porque decía, ¿dónde está el respeto para que el público lo pueda leer? ¿No? Entonces, aquí con el archivo de Pinto Mi Raya, viene siendo lo mismo porque el tiempo lo está deteriorando, se lo está acabando. No es una persona que viene y a lo mejor si viene alguien y se lleva el artículo, como sucede en muchas otras partes, pero uno no se da cuenta, ¿no? Lo efímero es lo que hace que el archivo se mantenga vivo a través de una memoria oral, porque ya el registro físico, ya sea fotográfico o impreso, es difícil, ¿no? Entonces queda la memoria oral, y la memoria oral es una de las cosas más importantes, porque como dije hace rato, te lleva a dos estados de ánimo muy, muy intensos, ¿no? Así que... Pues para ir cerrando, y a lo mejor como para hacer comentarios de despedida a cada uno, ya hablamos un poquito de consejos que dio Mónica de guardar todo, pero ¿qué otro consejo podrían darle no solamente a aquellos creadores que nos escuchan, porque también hay investigadores, tenemos personas que trabajan en bibliotecas, en bibliotecas? ¿Qué consejos pueden compartirle a todas estas experiencias que trabajan con el archivo, desde el archivo, que han aprendido en todo este viaje para valorar y configurar sus curadurías, por ejemplo? Pues si estás en las artes, ¿sí? El archivo es una herramienta, ¿sí? Y esa herramienta se va refinando con el tiempo por la cantidad de documentos que vas conservando. La conservación de esos documentos te va a dar, digamos, un mapa de lo que uno quiere realizar, ¿sí? Mis negativos que encontré, que Mónica le presenté, que están digitalizados, son nomás 7 temas de muchos, digamos, por decir una cantidad de 25 temas que me gustaron a mí trabajar. No soy un fotógrafo que le está tirando a que se acuerden de mis imágenes, porque yo siento que mi fotografía es sencilla, simple, cotidiana, hasta a veces hasta aburrida si no la contextualizas bien, ¿no? Entonces,
lo que hago, lo que pido, bueno, pues es, como artista, pues sí hay que ir haciendo, conservando esos documentos, dispositivos que a uno le interesan. Yo porque me siento como pepenador, porque guardo todo. Mónica sabe muy bien que hasta guardo los pedazos de madera llenos de bichos. Entonces, ¿qué quieres que te diga, no? Por las texturas que se manejan y todo, ¿no? Entonces, yo digo que en ese sentido, como historiadora, pues yo creo que Maribel sería la persona más indicada porque está en el arte y tiene la perspectiva diferente, una perspectiva diferente. No. Bueno, creo que también hablando desde el archivo Pinto mi Raya, creo que una cosa que este archivo puede enseñar a los archivos personales y a los archivos de artista es que hay una consecuencia, que Mónica, por ejemplo, tiene este término para hablar de los archivos silvestres, que habla y siempre menciona, es que nuestro archivo es silvestre, pero hay siempre, es muy coherente, o sea, su organización en ella misma es muy coherente, hay una relación y hay eso, hay un sentido dentro del archivo mismo y para ellos, ¿no? Entonces, creo que ese es como, su archivo es un consejo, es como ese gran consejo de ser consecuente con nuestros propios archivos personales, que es como irlos organizando de una forma, pues sí, que vaya siendo no de una manera primero y luego de otra, sino que haya como esta secuencia y que se vayan adecuando también pues a las propias prácticas y que vayan como reflejando más allá de intentar como adherirse como a otros archivos o a otras formas de verlos, sino también partir como de las propias necesidades de ese archivo, ¿no? Entonces creo que el archivo mismo de Pinto mi Raya de alguna manera da ese como consejo, ¿no? Yo quisiera decir, porque por ahí ha aparecido un par de veces la cajita de cerillos de Pinto mi Raya, que en algún momento nuestros hijos que han oído todas las historias de horror de archivos de nuestros amigos, que el que se murió y no se había divorciado y entonces la viuda lo desparramó por todos lados, que el que lo donó a la UNAM y entonces en donde lo tenían se llenó de hongos, que el que se perdió, todas las historias de horror que conocemos. Y algún día nos dijeron, bueno, pues si ustedes no organizan su archivo para que quede en un lugar decente o pase algo decente, no es nuestro archivo y no nos interesa cuidarlo. Y entonces lo vamos a quemar. Y nosotros les dijimos, estamos de acuerdo, porque un archivo que acaba perdido, maltratado, que acaba como archivo nada más, como archivo muerto y no se usa y no se está activando, mejor lo quemamos. Si no tienen una vida digna los archivos, que muchas veces no la tienen en nuestro país, yo diría que en la mayor parte de las instituciones no tienen los presupuestos adecuados para poder trabajar bien sus archivos y meterle todo lo que necesitan para reactivarlo, pues quemémoslos, porque por lo mismo que son tan importantes, no hay que maltratarlos. Entonces, un poco, pues sí, creo que si realmente consideramos que los archivos son importantes, y yo creo que sí son, y por eso hemos hecho archivo toda la vida, también hay que insistir que esto como sociedad es algo que hay que valorar y que hay que exigir y que hay que ver que tengan presupuestos y no nada más sea la bodega donde se mandan los documentos, ¿no? Cuando uno escucha dónde estaba el archivo de María Izquierdo en el túnel que pasa del Mama a Chapultepec y dice uno, bueno, mejor que lo quemen porque están expuestos a todas estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente creo que también cada vez hay más conciencia de la importancia del archivo y pues es algo que tenemos que seguir, porque por lo que tenemos que seguir luchando y pues desde Pinto mi Raya es lo que tratamos de hacer, ¿no? Y yo a partir de este trabajo, pues
bueno, consejo es conseguir tu propio kit de quemar archivos, pero como perderle el respeto a esta solemnidad del archivo, ¿no? Esto que hacen tanto mi papá como mi mamá, de moverlo, modificarlo, pensarlo, jugar con él, o ella, o ella, no sabemos qué, cuál es su preferencia, bueno, o decisión. Y creo que es importante, pues sí, justo hacerlo como estos archivos vivos, ¿no? Independientemente que sea el archivo de 1582 o el que estamos haciendo, pues hacerlo vivo, ¿no? Saber que son presencia y son ausencia y que se puede trabajar ahí, identificar las relaciones de poder que las atraviesan, ¿no? Y qué discursos son los que están generando y construyendo ese cúmulo y esa ausencia de historias y narrativas. Entonces, pues sí, y en lo personal, yo he tenido que entrar un poco a estas temáticas y me han gustado mucho. Entonces, también a quienes no le han entrado, pues que, que se echen un clavado en estos temas porque habla de nuestra historia, de nuestras identidades, y que es una buena metodología y una buena herramienta para desaprender quiénes somos y seguir adelante. Fantástico. Creo que sí, justo en el desaprender y también en el reeducar cómo nos relacionamos con todo lo que conservamos y decidimos preservar es de gran importancia. Maribel, Yuruen y Brenda, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por acompañar y compartir esta charla con Pinto Mi Raya. Pinto Mi Raya son Mónica Mayer y Víctor Lerma, a quienes agradezco a nombre de todo el equipo del Centro de la Imagen inmensamente por todas sus colaboraciones a lo largo de 27 años. Me atrevo a decir a nombre también de todos los que nos escuchan que Pinto Mi Raya para nosotros no es un pie de página, son grandes titulares, son grandes autores que inspiran y que siempre se dan referencia aun cuando la mechita alcance este archivo. Gracias por aceptar la invitación, gracias por invitarnos a nosotros a ser parte de esta primera acción y presentación. A todos los que siguieron la transmisión, muchísimas gracias por sus comentarios, sus preguntas. Los invitamos a estar pendientes del Facebook de Pinto Mi Raya para poder presenciar las otras curadurías de este proyecto. Y esperamos que en un futuro cercano, Víctor y Mónica nos puedan acompañar junto con todas estas curadurías nuevamente al Centro de la Imagen de la manera más segura. Nuevamente, muchas gracias a todos y hasta muy pronto.